Bienvenidas y bienvenidos. Nos encontramos con el señor Percy Medina, jefe de la misión. Bueno, él es parte de IDEA Internacional, ¿no? IDEA Internacional es una organización que brinda apoyo a la democracia sostenible en el mundo entero. Sus objetivos consisten en fortalecer instituciones y procesos democráticos. Percy Medina, usted es jefe de la misión Perú. Bienvenido a Conexión Vida y a este programa. Muy buenas noches, es un gran gusto estar con ustedes. Señor Medina, queríamos saber su apreciación respecto al tema de esta segunda vuelta electoral, principalmente ahora que nos encontramos en el momento de que estamos al 100% ya de las actas contabilizadas por la OMPE, ¿no? Sin embargo, hay una serie de observaciones por parte principalmente de una posición del grupo de una propuesta política que quiere observar ¿no? desvirtuar este proceso. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Bueno, ha sido una campaña muy polarizada y donde, sobre todo en redes sociales, ha habido violencia verbal, noticias falsas, ha habido mucha información sesgada o medias verdades, y creo que eso ha influido en que este proceso de cómputo de votos, que debería ser tranquilo y llevado con paciencia, se esté llevando de una manera tan angustiante, ¿no? Porque hay mucha información falsa circulando. Yo personalmente recibo muchos datos de irregularidades que terminan no siéndolo, ¿no? Porque eso es parte también de mucha gente que se dedica a construir esas mentiras. Entonces, lo primero que hay que decir es que esta campaña, que se ha caracterizado por la polarización, ha generado también un ambiente difícil para este momento del cómputo, porque lo que circulan son teorías de la conspiración, supuestas irregularidades que no existieron, denuncias que son falsas, en fin, ¿no? Hay un conjunto de preocupaciones de un partido que les está tramitando por la vía institucional que corresponde, que es el pedido de nulidad. Y el Jurado Nacional de Elecciones, en última instancia, última y definitiva instancia, de acuerdo con nuestra legislación, debería pronunciarse sobre esos pedidos, y una vez que eso culmine, proclamar a quien resulte ganador o ganadora de la elección. Entonces, creo que más bien lo que corresponde aquí es llamar a la calma, llamar a la tranquilidad, y también al respeto, porque otra de las cosas que hemos visto en estos días es una falta de respeto a las opiniones ajenas y un hostigamiento a los organismos electorales y un hostigamiento a las personas que piensan diferente, y eso en democracia no es algo aceptable, ¿no? ¿Usted considera que este ha sido un proceso limpio hasta el momento en el que nos encontramos? Los observadores electorales, que son las instituciones que hacen una evaluación técnica del proceso, tanto la OEA, que ha tenido la misión de observación más numerosa y, digamos, que sigue protocolos profesionales, que tiene mucha experiencia, como Transparencia, que es el organismo nacional de observación, ambos han señalado en sus informes que no han encontrado no han encontrado irregularidades de manera sistemática como para que se configure una distorsión de la voluntad popular. Eso es importante, ¿no? Y lo mismo han señalado las otras misiones de observación, que muchas han sido más pequeñas y quizá tienen menos trayectoria también en la observación, pero han habido como 16 o 17 misiones de observación electoral. Entonces, todos los observadores electorales coinciden en que el proceso se ha dado sin irregularidades sistemáticas que constituyan una vulneración de la voluntad popular. Yo reitero que esa es opinión de quienes han trabajado en este asunto. No se trata de mi opinión, porque mi opinión es pues la de un lector, la de alguien que mira periódicos. Pero si yo atiendo a lo que han dicho los observadores electorales, todos han señalado que esta ha sido una elección con irregularidades que hay en cualquier elección del mundo, pero que no constituyen una vulneración de la voluntad popular. ¿Qué opina usted sobre estas posiciones, sobre todo, ¿no? La del exmiembro del Tribunal Constitucional, Óscar Urriola, respecto a los plazos, las horas, ¿no? De recepcionar impugnaciones. ¿Qué opinión le merece este comentario? Bueno, es un asunto, bueno, para empezar hay que decir que los plazos están fijados para respetarse, ¿no?
¿Se puede decir que en vez de que el plazo termine a las 8 de la noche hubiera sido mejor que termine a las 12 de la noche? Sí, por supuesto. En época de pandemia, con un registro virtual, quizá hubiera sido lo mejor, pero estaba establecido a las 8. Entonces, en términos formales, el plazo, entiendo yo, vence a las 8 de la noche. Ahora, eso no implica que un órgano de justicia electoral pueda además asumir quizá los pedidos que vienen con posterioridad y evaluarlos y decir algo sobre eso. Puede ocurrir. De hecho, entiendo que algunos de los jurados electorales especiales ya lo han hecho, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones podría decidir eso, pero el plazo, creo que estaba más o menos claro, culminó a las 8 de la noche del miércoles. Si el jurado decide revisar esas cosas, bueno, en buena hora. Pero es un asunto, digamos, adicional al hecho de que hayan llegado dentro del plazo. Algunos jurados electorales, reitero, entiendo que lo están haciendo o lo han hecho. ¿Es posible pedir una auditoría de las actas digitalizadas y ya en esta parte del proceso electoral tendría que haberse hecho antes? Después, ¿es posible dentro del marco legal? Entiendo que lo que Fuerza Popular ha hecho es pedirle a la OMPE información al respecto. Eso en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información es un pedido de información. Entonces, en la práctica les está diciendo, dígame usted cómo es que funciona eso, ¿no? Entiendo también que la OMPE ha hecho talleres con los personeros técnicos explicando estas cosas. Sin embargo, creo que es bueno que si alguien tiene interés en conocer un poquito más cómo funcionan los mecanismos, reciba la información. Yo espero que la OMPE la envíe y que eso permita también entender mejor cómo funciona. En los últimos años la OMPE ha desarrollado una serie de mecanismos, sobre todo de transparencia de todos estos procesos. Nosotros podemos seguir el cómputo, digamos, en tiempo real, casi cada media hora había actualizaciones del avance de cómputo y uno podía ver en qué circunscripciones estaban moviéndose los números a partir del cómputo, ¿no? Uno podía ver Arequipa, podía ver el distrito, la provincia, eso es una muestra grande de transparencia. Y por otro lado, las actas están colgadas, todas las 86.000 actas están colgadas en la web. Entonces, también eso ha permitido, creo yo, un seguimiento del cómputo que es extraordinario, ¿no? En muchos países esa transparencia no existe, así que creo que es bueno valorarla. Creo que es lo que hemos avanzado como país a lo largo de varios años y hay un mecanismo que ha permitido incluso a gente hacer cálculos, ¿no? A partir de la información que está puesta a disposición. Eso es algo que hay que valorar. ¿Usted qué tiempo considera razonable para que el Jurado Nacional de Elecciones emita un pronunciamiento respecto a los resultados de esta segunda vuelta electoral? O sea, de acuerdo a los parámetros. Todavía estamos en los tiempos usuales. En elecciones anteriores, si miramos la elección del 2016, la elección del 2011, la del 2006, podemos ver que más o menos es fines de junio, inicios de julio, el tiempo en que ya se tiene todo finiquitado, ¿no? Entonces, todavía estamos, digamos, en los plazos razonables. Ojalá que la resolución de las nulidades y todo no prolongue mucho esto, porque se han producido más pedidos de nulidad que nunca en la historia. Me parece que la última vez se pidieron 29 o algo así, y ahora pues estamos hablando de como 1000. Entonces, ciertamente eso puede ser una carga de trabajo mayor, aunque los motivos de estos pedidos se circunscriben a 3 o 4 razones. Entonces, quizá eso permita también al jurado ver varias cosas al mismo tiempo. Ahora, se están rechazando varios de estos pedidos por parte del Partido Fuerza Popular. ¿Qué opina al respecto? O sea, ¿por qué es que se están rechazando? ¿Realmente no tienen fundamento para haberlos hecho? Entiendo que se han rechazado hasta ahora todos. Eso tiene que ver con que la nulidad en la legislación peruana y también en la práctica de la justicia electoral peruana es un mecanismo, digamos que bastante exigente.
La justicia electoral, para declarar la nulidad, requiere que se pruebe que ha habido fraude. Hay varios supuestos para la declaración de nulidad. La mayoría requieren que durante el mismo día de la elección se anoten en el acta. Si no están en el acta, se declaran improcedentes. Pero hay un conjunto de supuestos que se pueden invocar una vez que han cerrado las mesas de sufragio y que no tienen que estar en el acta, que tienen que ver justamente con el ejercicio de violencia, cohecho, fraude, ¿no? Que es más o menos lo que se está queriendo alegar en estas actas. Entonces, en el caso de fraude, lo que se exige, lo que se ha exigido a lo largo de varios años, esto ya es parte, digamos, de la manera como se aplica justicia electoral en el país hace bastante tiempo, es que se pruebe no solamente la existencia de una irregularidad, sino que además esa irregularidad haya generado un cambio en la expresión de la voluntad de los electores, es decir, que se haya cambiado la voluntad. No solamente que haya una irregularidad, sino que haya un nexo causal, una conexión lógica entre la irregularidad y el cambio en la voluntad popular. Por ejemplo, no solamente que dos personas sean hermanos, ¿no? Está prohibido que dos miembros de mesa sean parientes cercanos, ¿no? Entonces, dos personas que son hermanos estarían impedidos de ser parte de los miembros de mesa. Pero si ocurrió, eso es claramente una irregularidad. No necesariamente significa, en la tradición de cómo se ha administrado justicia electoral, no necesariamente significa que se ha hecho fraude ahí, porque pueden ser dos hermanos que sean decentísimos y que no se les ocurriría de ninguna manera hacer un fraude, ¿no? Entonces, no se deriva la anulación de la mesa necesariamente de la existencia de una irregularidad. Tiene que demostrarse que además de la irregularidad, se ha cambiado los votos, ¿no? Lo mismo ocurre, pues, si es que, por ejemplo, las firmas no coincidieran. Entonces, al ser el estándar exigido muy alto, porque se está pidiendo algo muy grave, que es la anulación de los votos de 200 y pico de personas, 210 personas, 215 personas, entonces se exige un nivel de probanza alto también. Eso es lo que explica que en todas las mesas que ha visto la justicia electoral en primera instancia se haya declarado la improcedencia, ¿no? Ahora, la palabra fraude también suena a que tendría que ser algo más organizado, algo más premeditado, y no solamente de dos personas, sino de un grupo de personas, ¿no? Tengo entendido que es así, ¿no? O sea, no creo que por el hecho de esas irregularidades a las que usted ha mencionado, se le considera todo el proceso un proceso fraudulento, ¿no? ¿Qué es lo que pretende hacer ahora Fuerza Popular? ¿Qué opina usted respecto de la intención de Fuerza Popular de invalidar estas elecciones y llamar a nuevas elecciones? El fraude de una elección, ¿no? Supone efectivamente un mecanismo sistemático para cambiar la voluntad general del electorado, ¿no? Ha habido, pues, imagínense, en el mundo y en el Perú también, en nuestra historia, muchas elecciones fraudulentas, ¿no? Donde había una colusión justamente para cambiar el resultado. Eso es distinto de que haya irregularidades concretas en algunas mesas, que siempre ocurre en todos lados, ¿no? En algún lugar pasa algo, en algún lugar hay propaganda, lo cual está prohibido, en algún lugar, no sé, en fin, se ausentan los miembros de mesa. En muchos casos, eso, si se prueba en el momento, en fin, puede dar lugar a la anulación de la mesa. Por ejemplo, si un miembro de mesa a mitad de la jornada se va, ¿no? Eso podría, y se va y deja las ánforas, o se interrumpe la votación y las ánforas se quedan solas porque los miembros de mesa se van a almorzar, ¿no? Eso puede dar lugar a la anulación de la mesa, pero eso es un hecho aislado, es muy distinto de que haya una manipulación sistemática de las ánforas o los votos que cambie la voluntad de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué escenarios prevé usted se esperan para los próximos meses en nuestro país, una vez ya culminadas estas elecciones, teniendo en cuenta toda esta
todo este proceso que en esta última etapa se ha vuelto un poco complicado para los peruanos, ¿no? De tratar de entender por un lado una posición, por el otro lado el convencimiento de que esto ya está zanjado. ¿Cuáles son los escenarios políticos que usted prevé que pueden suceder en nuestro país? Bueno, yo veo el escenario político complicado porque en una situación tal de polarización va a ser difícil para el nuevo gobierno el establecer un rumbo en el que se genere pues apoyo de todo el mundo, que haya unidad, ¿no? Por eso me parece importante también la responsabilidad de todos los líderes políticos en convocar a la paz, al diálogo, a la concordia. Estamos en el momento más difícil de nuestras últimas décadas, ¿no? Creo que pocos gobiernos han empezado su mandato en condiciones tan difíciles como las que empieza el nuevo gobierno. Una pandemia que ha sido devastadora, ¿no? 180.000, 190.000 muertos, es muchísimo. Una crisis económica derivada justamente de lo que ha generado la pandemia y todas las medidas para combatirla. Mucha gente que ha vuelto a la pobreza, personas que han vuelto a condiciones de hambre. ¿No? Pobreza extrema que nosotros de alguna manera habíamos disminuido de manera significativa, se vuelven a ver, ¿no? Entonces, es un reto nacional, es un reto que requiere unión, requiere solidaridad, responsabilidad, y creo que el nuevo gobierno empieza en una condición políticamente turbulenta que le hace complicado manejar todos estos asuntos sobre los cuales además no hay discusión. ¿Quién puede discutir que hay que combatir la pandemia, que hay que acabar la vacunación, que hay que prepararse ante la posibilidad de una tercera ola? ¿Quién puede discutir que la economía necesita una reactivación para atender a quienes más han sufrido y perdido en estos meses desde que se inició la pandemia? Que hay que recuperar el empleo, que hay que recuperar las condiciones de vida. Yo creo que nadie podría estar en contra de eso como objetivos nacionales, ¿no? Entonces, y sin embargo, el ruido político, toda esta animadversión que se ha generado va a dificultar incluso esas tareas que deberían ser tareas de unidad. Es un poco complicado escuchar que por los medios, ¿no? Que se está llamando a un desconocimiento y a un golpe, ¿no? Se le menciona como golpe. ¿Usted considera que es el término adecuado para ir previendo escenarios tan complicados de no reconocimiento de estas elecciones? Bueno, nuestra Constitución y las leyes señalan que el Jurado Nacional de Elecciones, una vez culminado el proceso electoral, proclama el resultado del mismo y proclama a las autoridades elegidas. Ahí culmina justamente el proceso electoral. Entonces, cualquier desconocimiento de ese mandato constitucional sería ciertamente apartarse del cauce del Estado de Derecho, ¿no? Yo creo que no vamos a llegar a eso, sería una locura, ¿no? Y yo espero que pronto, después de resueltos los pedidos que se han hecho, en fin, haya las condiciones para que el jurado proclame a quien haya ganado y que, bueno, pues nos enrumbemos, nos guste o no, nos enrumbemos a apoyar a quien haya sido elegido, ¿no? Porque eso es lo democrático. Lo democrático es participar en un proceso para cumplir las reglas y para aceptar los resultados. Hay medios internacionales, por un lado, que están ya anunciando al que tiene la mayoría, ¿no? En este caso casi 40.000 votos de diferencia, el señor Pedro Castillo, y por otro lado hay otros medios internacionales de los países de derecha, digamos así, o exfuncionarios de países de derecha que desconocen esto. ¿Qué influencia tienen estos medios internacionales o qué influencia podrían tener en nuestra realidad nacional? De alguna manera esto desvirtúa el proceso electoral, lo hace más consistente desde su opinión. Yo creo que la prensa tiende digamos, adelantar también
escenarios. Todavía no hay nadie proclamado, vamos con calma. Creo que adelantarse a una proclamación antes de que el jurado lo haya hecho no suma nada, ¿no? Esperemos con calma. Una vez que el jurado proclame a quien haya ganado, ahí sí es bien importante exigir el respeto de esa proclamación, ¿no? Porque es en seguimiento al ordenamiento jurídico y su desconocimiento significaría apartarse justamente del conocimiento. Mientras tanto, dejemos a las autoridades electorales trabajar en paz. Y es importante señalar en paz porque ha habido también actos de hostigamiento, irlos a buscar a sus casas, en fin, eso no se corresponde con una práctica democrática. Sí, realmente en estos días han habido actos muy radicales por parte de algunos grupos que han ido a hostigar ya al margen de la ley, digamos, ¿no? Eso es al margen de la ley. Entonces queda claro de que esto de las actas impugnadas, el único que tiene potestad para poder procesarlas, digamos, admitirlas, considerarlas dentro del conteo de los votos es el Jurado Nacional de Elecciones. Y ellos tendrían que tomar la determinación, ¿no? Y rigiéndose a los parámetros de las normas establecidas como condiciones básicas que se hicieron antes de este proceso electoral. Esa es su opinión, entonces. Sin duda alguna. Es el jurado la entidad a la que le corresponde evaluar las condiciones del proceso electoral y proclamar los resultados y a quien hubiera ganado, ¿no? Y efectivamente, no solamente es ilegal el hostigamiento, y ya el ministro del Interior ha dicho que la policía va a buscar encontrar a quienes están detrás de estos actos ilícitos, las amenazas, etcétera, sino que también es profundamente antidemocrático, ¿no? Yo no sé cómo personas que dicen defender la democracia pueden llevar a cabo acciones que son en esencia intolerantes, y la democracia es tolerancia, que van contra la libertad de expresión y opinión, ¿no? Porque hay personas a las que las están hostigando por tener una opinión, ¿no? Y van también contra la vida civilizada, ¿no? Yo creo que es muy grave que hayamos llegado a esto, y creo que parte de la responsabilidad está en las noticias falsas que circulan, la desinformación, esta agresividad que surge en redes sociales, chats, en fin, como producto de muchas mentiras que circulan y que generan un ánimo adverso, ¿no? Porque se crean como burbujas y se piensa que es real algo que no lo es. Señor Percy Medina, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche, ¿no? Le agradecemos bastante su opinión respecto a esta etapa del proceso electoral en el que estamos, y esperemos, bueno, que de una vez, bueno, el Jurado Nacional siga trabajando su conteo de votos, ¿no? La impugnación de las actas, bueno, el conteo ya está hecho, la impugnación de las actas sobre todo, y que al final proclame, ¿no? Y difunda rápidamente. ¿Algún comentario final le merece esto? Exactamente eso. Creo que hay que esperar con calma, hay que hacer un llamado a la responsabilidad, y ojalá una vez que estén proclamados los resultados se inicie un proceso de reencuentro y diálogo, porque los grandes problemas que tiene el país requiere grandes procesos también de diálogo, acuerdo y compromiso, ¿no? Muy importante. Muchísimas gracias. Gracias.